Buenos días, Miguel San Román. Buenos días, María Carvajal. Aquí estamos en un episodio más de Building Better. Estoy haciendo un esfuerzo por no reír, ¿Por qué? pues porque no sé cómo lo haces y cada vez que vamos a empezar a grabar haces una performance, te No, pones a cantar, a bailar, chistes de estos es todo, varios es todo mentira. Es todo mentira. y No lo claro, voy a pues negar. no. Hombre, ¿has hecho una performance, sí o no? Mm, Bueno, ¿cómo defines eso? El bailecito Building Better. la vida es una performance. Sí. Entonces, como que cuesta empezar con seriedad, Ujú. ¿sabes? Me pones ahí en un papel, me pones muy a prueba. Bueno, nada. Pongo la energía al nivel que toca. Claro, es que esto no es un podcast de comedia. No, no, no. Aunque a veces ha derivado un poco ahí. Pero bueno. Hoy además, bueno, creo que el tema del que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con comedia, ironía, humor, aunque se lo podríamos dar, ¿eh? Porque creo que es bueno reírse de las crisis existenciales bueno, que están alrededor, que pueden estar alrededor de lo que vamos a hablar. Sí. Llevamos varias semanas haciendo actualizaciones y explicando, compartiendo avances que hemos hecho y problemas más a nivel técnico y o de producto en relación Mm, a la plataforma digital que es Otter. Vamos avanzando, o sea, la semana pasada hablamos bueno, la problemática que tenemos, ¿no? El mayor reto en Otter, que es, bueno, ¿no? Como la fricción que puede haber a nivel de los presupuestos, ¿no? Que un presupuesto, del presupuesto que implica, mejor dicho, hacer un mueble a medida, sí, que mm, bueno, muchos lo sabréis, pero quien no, pues que nadie espere que una mesa a medida vaya a ser igual o más económica que una de IKEA, porque es inviable. ujú, Con lo cual, pues bueno, eso siempre es todo un trabajo de fondo y ahí estamos, ahora más que nunca, ¿no? Que es un poco lo que hemos ido compartiendo en las últimas semanas, 2, 3 últimos episodios, diría. Lo que pasa que han habido temas que han ido saliendo por ahí que no hemos llegado a abordar, pues porque habían, pues eso, el error que queríamos compartir, ¿no? En esta idea de compartir en público y de manera transparente todo lo que vamos haciendo y eso pues pasó un poco por delante. Pero bueno, como esta semana pasada hemos estado pues aplicando algunas de las cosas que ya hemos compartido en los episodios anteriores, es como, ostras, es momento perfecto en este episodio 67 ujú. para hablar de además un concepto que nos encanta y que creo que nos define mucho a los dos, que es la multipotencialidad, Sí, sí, ¿no? totalmente. A ver, quizás lo primero sería explicar qué es la multipotencialidad o ser multipotencial, Ujú, porque incluso me pasa a veces que no sé si por caso, o sea, no creo que sea casualidad que mucha gente con la que luego yo trabajo aparte, ¿no? Más a nivel de las mentorías, procesos de trabajo que hago con otros fundadores, emprendedores, muchas de las personas que se acercan a mí son totalmente multipotenciales. sí, No sé si es que nos solemos los unos a los otros o entendemos qué mente puede entender nuestra mente compleja sí, o qué, también, claro. pero, pero incluso, aunque sean personas que pienso que las define este concepto, no sabían lo que era, ¿sabes? Entonces, yo Ya, pienso que hay mucha gente que no se da cuenta que le pasa esto o que es así. sí, sí, porque muchas veces se confunde con el no tener como es que no tengo claro lo que quiero, ¿no? O lo que me gusta o lo que se me da bien. Estoy Cosas muy así. disperso, ¿no? Aparecen muchas Mm, veces como cosas así y es casi como que se ve como un contra, ¿no? Pero yo creo que si definimos o intentamos eso, definir la multipotencialidad o las personas multipotenciales, no sé, yo creo que diría algo así como gente que tiene eh, tanto habilidades o intereses en áreas diferentes, ¿no? Gente que no está especializada exclusivamente en una cosa, sino que tiene, pues eso, hay múltiples intereses, múltiples áreas que persiguen sobre las que trabajan, mm, ¿no? Claro, yo creo que es eso lo que, en un mundo que está tan enfocado a la especialización, lo que lleva muchas veces a un poco a que se haga un análisis muy superficial del tema sin saber lo que es la multipotencialidad y
recibas, yo que sé, el consejo de lo que tienes que hacer es centrarte, lo que tienes que hacer es especializarte en una cosa, ¿no? Y claro, yo creo que es ahí donde se lleva un poco la incomprensión de este tipo de perfil. Sí, bueno, que también se podría definir como alguien generalista, Sí, en sí, parte, ¿no? sí. Bueno, un poco también o sea, también quizás vale la pena, ¿no? Que compartamos porque para nosotros es un concepto interesante, o al menos hablo a nivel personal. Para mí, bueno, es que yo no siempre he sabido que me podía definir como alguien multipotencial. De hecho, durante mucho tiempo, incluso pasado Otter, ¿eh? O sea, Ujú, incluso me refiero al momento en el que decidí dejar mi trabajo en una agencia de consultoría y desarrollo digital. em, para lanzar Otter. O sea, yo fue después cuando entendí que no es que tuviera algún problema, sino que es que incluso por mi manera de pensar y desarrollarme, mm, pues voy tocando varios palos en mi vida y de repente en un momento profundizo más en una cosa, pero luego lo complemento con otra, sigo creciendo, luego vuelvo a profundizar en otra área, quizás más, pero que eso no tiene por qué ser un problema, sino que no es una manera de aprender y desarrollarse, ¿no? Y de trabajar también, ¿no? Yo, de hecho, cuando he intentado especializarme, es que me oxido, o sí, sea, no puedo, me sienta mal, siento que me estoy anulando y me aburro, o sea, me aburro, me estanco mentalmente, ¿no? Esa sí. sensación de que tu mente se empantana y le pierdes y no tiene sentido, o sea, y Ujú, deja de tener sentido lo que haces. Y eso me pasó incluso desarrollando Otter, sí, solamente haciendo Otter. Gracias que apareció la oportunidad de, en el momento en el que yo además haya decidido dejarlo todo para lanzar solo esto, ¿eh? Suerte que apareció, pues, una nueva demanda del mercado, que eran personas que se acercaban a mí a través de Otter ujú, y que me pedían ayuda para sus propias marcas. Que yo ahí tuve un conflicto muy grande porque pensaba: "¡Ah! ¿Ves? Ya me estoy dispersando, no puedo tener", ¿no? El típico refrán: "Quien mucho abarca, poco aprieta". sí, No sé, ¿no? Y otros que hay por ahí, sí, alrededor de esto. Cuando yo soy una persona ultra organizada, mm, que trabajo mucho justamente en mi concentración y el orden y la estructura, ¿no? Pero claro, la sensación que tienes justamente es eso, ¿no? Pues ujú, porque es el mensaje que siempre ha habido ahí, ¿no? totalmente. Entonces y bueno, pues fue a raíz de varias, bueno, de trabajo personal, ¿eh? Ujú, Que varias, bueno, desde el psicólogo o una coach, en fin, varias personas profesionales de la psicología, por así decirlo, mm, pues recibí ese input de decir, no, es que tú no tienes ningún problema, es que tú necesitas, de hecho, como un doble foco, ¿no? sí, Y entonces empecé a pensar, hostia, no, pues quizás no tengo ningún problema. Y de hecho creo que fuiste tú quien me pasó una charla TED, ujú, sí, nunca me acuerdo del nombre de esta mujer, lo podemos añadir en las sí, notas, sí, que justamente habla de multipotentialidad. sí, Creo que si ponéis en YouTube Multipotentialite TED ujú, Talk, ya está ahí la charla. sí, O sea, sí, es como yo la reencuentro siempre que necesito, ¿no? Y eso, ostras, para mí fue como súper liberador, ¿no? Creo que, claro, no hay que confundir este tipo de marco de pensamiento y de manera de funcionar con el dispersarse. No, o sea, son cosas diferentes, ¿no? sí, Porque creo que una señal, yo creo, para identificar si nos dispersamos o hay una cosa como caótica, es la de no terminar nunca lo que uno hace o tener muchas cosas que nunca se sí, concretan, ¿no? exacto. Esto es otra movida de la que, aparte, yo no soy profesional de la psicología como para dar consejos aquí, ¿no? Podemos hablar de productividad y aplicaciones Bueno, para claro, centrarte, ¿no? sí, Eso es otra movida. Pero creo que eso es una cosa y otra es el irte desarrollando a nivel personal y como profesional, a nivel creativo, en diferentes áreas, que sí. luego las utilizas de una manera diferente o las mezclas en momentos dados, que eso también es innovador o es innovar en parte. Claro, es que para mí es lo que es tan interesante de este tipo de perfiles, que o sea, cuando eres un especialista en algo, has podido profundizar mucho en un tema y puedes ser la persona que más sabe de eso. Cuando tienes intereses muy dispares que has estado persiguiendo y has estado consiguiendo cosas en Hmm, esos intereses, no es solamente
bueno, me interesa y ya está, no es dispersión, sino que es aplicarse a varias cosas, Exacto. es lo que lleva a veces bueno, es la fuente de la creatividad. Al final es la combinación de ideas, la conexión de conceptos que en un principio no Hmm, tienen ninguna conexión, que llevan a un resultado hmm, que no se había visto antes, ¿no? Entonces creo que puede ser muy común encontrarlo a veces eso en perfiles creativos. hmm. De hecho, una persona que a mí me viene a la cabeza como un súper ejemplo de alguien multipotencial en el mundo moderno, porque muchas veces habla eso de la típica figura del Renacimiento, ¿no? Los Da Vincis de la época y demás, que hacían muchas cosas, pero Brian May, el guitarrista de Queen, una de las mayores bandas de rock de la historia, es doctor en astrofísica. Hostia. O sea, a priori no tiene mucho que ver. Y no es que diga, no, es que le gustan los planetas. No, es que es doctor en astrofísica. O sea, eso Poca broma. implica una dedicación y un Jope, estudio ya te digo. muy fuerte, ¿no? Pero claro, que dices, pues también, bueno, y a la vez eso, intereses de su guitarra está construida por él y por su padre, ¿no? Quiero decir que Wow. ahí hay un tema de querer meterse en electrónica y en cosas así que dices, pues un músico a priori no es lo primero que pensarías, ¿no? Hmm. Bueno, yo creo que ahí, pues eso, aparecen muchas cosas de creatividad, ¿no? Un campo de añadirle como un toque especial a todo lo que haces. Sí. Y bueno, un poco volviendo a esta idea de porque hablamos hoy de esto y porque creo que es un concepto que debe haber las personas que, gracias de antemano, han ido escuchando nuestros episodios y demás, estoy segura que esta palabra ha aparecido en varios momentos. Sí, Perdón. Y aparece en varios momentos porque al final pienso que ambos somos así. sí, Y pienso que lo compartimos, o al menos creo que es importante también, por ejemplo, que un episodio como el de hoy lo dediquemos a charlar sobre esto, pues al menos por mi parte, ¿no? Sale mucho desde el que las personas, que estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan ya están en estos laureles, iba a decir, en estos caminos de la multipotencialidad, ujú, pues sepan que no hay ningún problema. Al revés, que lo exploten esto, sí, ¿sabes? Que es una fortaleza. O sea, y dar como justamente más cabida a esto, porque depende de lo que te vaya enseñando tu algoritmo en Instagram o en los anuncios de YouTube, el mensaje de todos los gurús de marketing es nicho. Enfócate en un segmento, especialízate. sí, Claro, sí, y eso, que es lo que, como siempre decimos, ¿no? Pues este tipo de mensajes que están bien y tienen su parte de razón en algunos casos, pero no siempre. Entonces, claro, como es lo que más escuchamos, porque es lo que hace más ruido, es la gente que invierte en campañas y tal, pues claro, esto puede generar agobio. Hasta a mí me ha pasado, ¿eh? sí, Aunque entienda un poco cómo va esta movida de ser generalista o especialista y que ambas opciones son caminos que están bien, ¿no? No es claro, ni mal o bien, ¿no? No es mejor una cosa que la otra. no, En cambio, lo que escuchamos más es que tienes que hacer, ¿no? Una especialidad y tal. Y me harto de ver como propuestas de valor, por así decirlo, en Instagram, que es que vamos, que salen de esta idea. sí, y Y sí. sí, que es una pena. Mm, Para mí es lo que pienso, ¿no? Que muchas veces este consejo, ¿no? Que te dicen eso, ¿no? Es que te tienes que especializar. Para construir tu marca personal, por ejemplo, tienes que centrarte. Si te interesan varias cosas, céntrate en una, nada más. Y es exclusivamente esto. Pues para una persona que es multipotencial es como decirle, elige entre tu mano izquierda y tu mano derecha. Y la otra te la exacto. cortas. Y cortocircuitean y luego nos frustramos y Claro, es tienes que miedo, te sientes inseguro, ¿sabes? o no consigues ejecutar eso porque no vas a rechazar nada, o lo vas a hacer y te va a ser, bueno, te va a convertir en alguien un poquito más miserable, ¿no? Hmm, Porque vas a echar de menos esas otras cosas que son especiales para ti y son importantes. hmm. Y eso es una cosa que es muy importante, eh, justamente el abrazar, el saber reconocer y el
bueno, como decíamos al principio, el encontrar el valor, ¿no? Y el encontrar el cómo justamente eso es una cosa que enriquece más que una cosa que no, es que hay que estandarizarlo, hay que pasar por el molde y coger una sola cosita y ya está. Y soy Claro. como los demás. Y también eso es interesante porque, por ejemplo, yo cuando trabajo con alguien que tiene estas características, hombre, sin duda implica un proceso más complejo porque hay más información que ordenar. Porque no quiere decir que alguien multipotencial no pueda poner una frase muy concreta en su bio de Instagram. Para nada. No, Lo que pasa es que llegar a esa síntesis para alguien multipotencial implica reconocer cuáles son esas áreas, cómo meter todo esto en un colador y sacar, bueno, como a veces digo, como sacar el caviar de ahí, ¿no? sí. Y dentro de un tiempo será otro tipo de caviar, porque Ujú. al final cualquier negocio, cualquier marca es orgánica y va evolucionando. Claro, si eres multipotencial, además va a evolucionar seguramente en 3 5 años de un modo que ahora todavía ni siquiera sabes, porque pues de repente te vas a empezar a meter en X nueva área y dirás, ¡buah! ¿Sabes? Entonces hay que hacer un encaje de bolillos un poco más caótico en el buen sentido, complejo, ¿no? Hay más caos que ordenar, un caos creativo, un caos mm, a veces aleatorio, pues como lo decías de la astrofísica y la guitarra, yo qué Ujú. sé, ¿no? O sea, ¿cómo encajan estas cosas, no? Pues Sí, claro, si luego quieres unificar todo esto para explicar lo que haces, bueno, implica un ejercicio, pues eso, más complejo, simplemente. sí. Pero se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que aunque luego uno llegue a la síntesis, porque sin duda cuando hablamos de comunicar lo que hacemos, explicar qué ofrecemos a los demás, ¿no? Si hablamos en el plano de negocios, pues es importante ser claro, conciso, hablar a la persona a la que tú te diriges o esos segmentos de clientes, ¿no? Como lo queramos llamar, pero acotar ahí, porque si no, ahí sí que hay una dispersión también de comunicación, ¿no? Sí. Sin duda, pues eso hay que hacerlo, pero claro, la persona cuando entiende cuál es ese caos maravilloso, ¿no? Esa complejidad particular que tiene, Ujú. pues desde ahí se puede ser sintético, ¿no? Se puede ser conciso, pero siendo coherente con uno mismo, porque no, nada ha quedado excluido. Hay una visión global de lo que forma parte de nosotros, de nuestro conocimiento. Sí. Y eso creo que es muy clave, porque cuando luego evolucionamos, ya sabemos cuáles son las piezas que hay ahí, con Sí. las que luego podemos jugar. O sea, y a lo mejor un día decides, mira, yo de esta área como que ya paso, ¿no? Y aparecen No, nuevas exacto, también. exacto. Mira, esto, por ejemplo, yo me acuerdo cuando dejé Otter, ay, perdón, cuando dejé ¿Cómo? Runroom, Perdón. qué susto, ¿eh? Cuando dejé Runroom Me para... desmayo en el vídeo. No, no, todo bien, esto da para mucho tiempo aún. Pero bueno, cuando dejé Runroom para lanzar Otter, Ujú, eso quería ujú. decir, Sí, claro, yo en Runroom, a lo que me dedicaba, ahí sí que tenía un perfil más especialista, porque al claro. final eran campañas de Facebook y Google. Sí, ¿No? sí. Hay PPC a tope, mm, y genial, ¿no? Y además aprendí un montón y siempre lo digo que eso para mí fue un trampolín, Ujú. Runroom. Después de estar ahí, yo recuerdo que, bueno, pues, por ejemplo, nuestras campañas yo las he hecho durante mucho tiempo e incluso me acuerdo al principio había, pues como me pasaba incluso cuando trabajaba en Runroom, que yo al final tenía mis clientes como freelance aparte, hacía cosas, Sí, movidas de social media, campañas, estaba más en la parte de marketing online. Y durante los primeros 2 3 años, yo creo que hasta sí, pasaron quizás 3 años que yo seguía a veces ofreciendo este tipo de acciones, sí, sí. hasta que ha llegado un momento en el que eso ya, o sea, yo lo puedo hacer, entiendo, ¿no? Ahora delegamos esto y yo hablo con los de las campañas y claro, pues quizás seguramente lo entenderé mejor que otros clientes que tengan, porque yo he trabajado en eso, aunque sea hace 10 años, ¿no? O sea, entiendo todo el lenguaje, pero ya no forma parte de mis pilares en los que me interesa profundizar. Es que no me interesa profundizar ahí, ¿no? Eso está ahí. Y sin duda, cuando alguien me pregunta, incluso haciendo una mentoría por temas de campañas, yo puedo explicarte o darte feedback y tal, pero yo ya no me voy a meter a profundizar ahí. Eso, pues mira, habla con no sé quién que lo hará. A mí no me interesa seguir por ahí. O sea, yo ya no ofrezco esto. No, Puedo compartir y puedo analizar qué tal van tus campañas y pensamos cosas juntos, pero no es mi tema, ¿no? no, claro.
Entonces, o sea, eso a veces pasa, que hay como conocimiento, ¿no? Conocimiento en forma de T, ¿no? Cuando de repente, pues bueno, tocas varias áreas, pero hay una que es más profunda. Quizás durante un tiempo lo que tenía que ver con marketing online fue más profundo en mi caso y se ha ido diluyendo porque también lo he querido así y Claro, he profundizado en otras cosas, como es la sí, estrategia de marca, como es el desarrollo de modelos de negocio, ¿no? Porque al claro. final, bueno, por interés propio, porque también llevo pues 8 años desarrollando mi propio negocio y nuestra marca, ¿no? Ujú, Entonces, al final eso pues hace que de repente aparezcan otras cosas que te interesa seguir ahí, sí, ¿no? Pero claro, hay que tener una conciencia de esto y entender que no es porque hayas querido dejar las cosas y no les hayas hecho caso, ¿no? Es como, hay que tener como mucha conciencia, yo creo. sí. Lo que pasa, yo creo, es que a veces eso también causa un poco de cortocircuito al compararnos con los demás. A mí me ha pasado, al menos, A mí también me pasa. como, digamos, en mi perfil de ingeniero, el compararme con otras personas en redes sociales, ¿no? O incluso con personas con las que he trabajado, que estaban mucho más, o exclusivamente, pensaban alrededor de la ingeniería, ¿no? Hmm. Y, y estaban igual llegando a niveles más profundos que yo en cuanto a eso, a cómo utilizar ciertas herramientas o lenguajes de programación o cosas así. Y, y claro, decir, es que igual yo no, no soy un buen ingeniero, ¿no? Si tengo que estar haciendo estas cosas, o no soy un no podría ser un buen referente porque no estoy poniéndome al día de todo el rato exclusivamente en este área, ¿no? En plan, como que igual no encajo en este sector. Si pienso, por ejemplo, en construir una marca personal. Y, y es que es muy fácil eso, el solamente ver o valorar enseguida a esos expertos, ¿no? Porque son expertos. Entonces, claro, es una cosa que es muy fácil de valorar, ¿no? Luego me di cuenta que realmente las otras cosas que a mí me importan, otras áreas en las que he buscado desarrollarme, como también es el desarrollo de negocios, el diseño, por ejemplo, son cosas que al ser habilidades que no tienen nada que ver con la ingeniería necesariamente, al ser adyacentes con esto, me permiten de nuevo encontrar soluciones creativas, tener una independencia yo, el ser capaz de hablar y colaborar con muchas otras personas y demás, son cosas que me han enriquecido mucho y justamente creo que ha acabado creando, ¿no? Un perfil que justamente es único en cuanto a la combinación de estas habilidades, de estos intereses, ¿no? Y de nuevo, mira, pues supongo que por eso mencionaba lo de Brian May e incluso de la música, ¿no? Es que son cosas que para mí son muy importantes y no están ahí solamente como para llenar 5 minutos de tiempo en algún rato muerto, sino que son cosas que me enriquecen y en las que busco seguir profundizando y seguir estudiando y demás. Yo creo que es algo que, bueno, pues que es muy fácil simplemente eso, entrar en ese momento como de crisis de identidad cuando tienes este perfil y ves realmente lo que a un nivel superficial se valora enseguida, ¿no? Y igual ves que te quedas atrás cuando realmente no es esa la comparativa que se aplica. Sí, yo creo que aquí yo creo que el tema de la comparativa que has mencionado es súper clave aquí, porque como decía antes, al menos desde mi experiencia y hablando con otras personas, o sea, esto no lo he leído en ningún libro y quizás estoy equivocada, pero mi sensación es que, por eso me refería antes a las crisis existenciales, o sea, mi sensación es que un perfil multipotencial es mucho más probable que cada X tiempo en el que tenemos una evolución, empecemos como a cortocircuitear un poquito, Ujú. ¿sabes? En plan, mierda, mierda, que el sistema que tenía más o menos montado, pues de repente veo, porque claro, tú ya vas viendo cuál es como ese siguiente tunelillo en el que te quieres meter y empieza a haber una metamorfosis de estructura. Sí, Tengo sí. que decir que yo estoy un poco ahí ahora. Ujú.
con mi marca, o sea, con yo, ¿no? Como perfil, no en Sí. Otter, ¿eh? Y creo que ya no me da tanto cague, por así decirlo, porque ya lo he vivido anteriormente y quizás Claro. ahora, Lo o sea, identificas. lo identifico y ya empiezo a mapear las cosas, ¿no? Y decir, vale, es que esto empieza a diluirse Ujú. y aquí tenemos estrategia de marca, esto otro y esto otro que ya iré explicando que, bueno, que evidentemente ya hay cosas que ya tengo ahí, pero como ya identifico que esto para mí es un punto fuerte y que además quiero profundizar más, pues mira, ya tengo pensado en septiembre, bueno, no he llegado porque empezaba esta formación esta semana, ya estamos haciendo otra cosa muy interesante, Noter, que ya contaremos también, que tiene que ver con el contenido. Y bueno, pero esto otro ya lo tengo pensado para septiembre, simplemente como para tener un recurso. También digo y aprovecho, porque yo también tengo síndrome del impostor y podría seguir profundizando en lo que quiero hacer ahora sin necesidad de formarme, Sí. pero hay este punto de decir, bueno, quiero un check un poco más como académico aquí, ¿no? Con un entorno, ¿no? Como de relevancia que, bueno, ¿no? Como que a mí también me sirve para decir, ok, si absorbo esta información de esta fuente, vale, ¿no? Esto tiene sentido, ¿no? Aparte de mis propias metodologías y movidas, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Para profundizar más en este caso, ¿no? Y es un complemento, no es que de repente vaya a transformar una gran cosa, pero lo que quiero decir con esto es que creo que somos perfiles en que seguramente nos hagamos más preguntas y nos cuestionemos más, ¿no? Y también es lo que tú decías, yo creo que por también ver el lado positivo, yo creo, ¿no? De un perfil multipotencial o generalista, o sea, creo que lo tenemos a veces, que no es por barrer para casa, pero y un especialista tiene sus retos, ¿no? Como seguir profundizando y seguir estando al día. Por ejemplo, un buen especialista tiene que estar súper al día de todo Sí. lo que tenga que ver con esa área, porque claro, va a eso, ¿no? Y un generalista quizás se puede permitir no tener que estar, porque es imposible estar al día, a la última de todo, absolutamente. Pero yo creo justamente que donde está la fortaleza de los que somos generalistas, justamente es la capacidad de lo que tú decías de la interlocución con diferentes áreas, ¿no? Es decir, Ujú. por ejemplo, yo creo que un perfil generalista es potencial fundador o fundadora de un negocio y sobre todo al principio, en el sentido de, o sea, quien sea generalista y decida montar un negocio, no le va a asustar remangarse para hacer según qué cosas. Seguramente tendrá muchas tablas para hacerlo él o ella misma. Luego Sí. hay como otro peligro, entre comillas, aquí, ¿eh? Que lo hemos vivido, que es al final, pues no delegar cuando ya puedes delegar y seguir tú haciéndolo todo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú y yo, siendo generalistas los dos hace también 8 años, con lo que hubiera de recursos en ese momento ahí, pues hemos podido abarcar mucho sin necesidad de tener que estar pillando a gente y contratando a gente. Hemos tenido como mucho control para poder manipular el negocio Sí. como hemos querido, Sí. ¿no? Sí. Y eso tiene un potencial muy heavy, a muchos niveles, ¿eh? Sí. Mira, me alegro que digas esto porque estaba pensando en algo y he pensado, igual me meto en un jardín. Me he metido Pero. ya en el jardín. No, Vale. no. Pero me has acercado al jardín un poco. Vale. Que es que yo creo que también a la hora de contratar a gente, sobre todo cuando es un equipo pequeño, Hmm. valoro mucho más un perfil multipotencial antes que un gran especialista. Ujú. Y es eso, y tiene mucho valor un especialista, pero cuando estás eso, arrancando un negocio, cuando es eso, todas las manos en todas partes porque hace falta empujar lo que haga falta y remangarse eh, en ello, van a ser perfiles que van a ser mucho más capaces o predispuestos, por lo general, Hmm. en meterse en ese nuevo tema y demás. Mientras que he tenido, al menos eso, he tenido experiencias en las que me ha pasado un poco todo lo contrario, ¿no? En la que alguien me dice, no, porque yo soy X y Claro, yo no hago nada que no sea X. claro. Me niego de base. Si vienes con esto, no. A otro con estas. Hmm. Y, y hay veces que es que hace falta, ¿no? Y entonces, y que, oye, que se puede acabar solucionando el tema, ¿no? Pero
desde luego es un tema que no ocurre tanto con esto otro. Y creo que para el individuo en sí también hay un beneficio extra que creo que no hemos comentado, que para mí es más fácil no sentir que tu identidad es eso que estás ¿Qué haciendo. haces? Sí. Y eso es una cosa que le recomendaría a todo el mundo, especialista o multipotencial, que lo trabaje si no lo tiene trabajado. Que no eres lo que haces. Pero creo que el multipotencial, en su propia naturaleza, es capaz de identificar, pues eso, es que hago todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, total. Yo espero que también, bueno, que era un poco la idea también de compartirlo hoy, ¿no? Que recordar Ujú. que hay espacio para el generalismo, ¿no? Hay espacio y tiene sus beneficios. Es necesario que hayan perfiles generalistas, Sí, pues para liderar equipos, para coordinar áreas, por lo que hablábamos de la interlocución. Yo, por ejemplo, puedo hablar con personas que se dedican a desarrollo, sí, diseño, negocio, finanzas. Claro, o sea, a mí si me pones a dirigir diferentes áreas de este tipo, puedo hablar el mismo vocabulario sí, que estas personas. sí. No me suena a marciano. Sí, Con no lo te cual, cierras en banda, parece. claro, con lo cual se pueden conectar. O Ujú. sea, el perfil generalista tiene, creo que somos capaces, ¿no? De conectar. Sí, em, por fuera, o sea, de conectar aquello que vemos, en el caso de que haya un equipo, por ejemplo, pero también a nivel interno, porque son las inquietudes y los espacios de conocimiento en los que nos interesa ir profundizando. sí, Entonces, si eres generalista, como que también creo que es importante que nos abramos y pues aquí hay una parte de intuición, la verdad, porque no está escrito el siguiente paso. Entonces, creo que también es un perfil que se mueve mucho más en la incertidumbre y porque al final el siguiente paso es desconocido, es pues ese futuro emergente, ¿no? Que se ujú, abre cada vez que te das cuenta que hay algo a explorar o a hacer diferente. Y sí, ese hacer diferente a lo mejor implica, hostia, profundizar en esta área o estudiar no sé qué, sí, ¿no? Que esto, por ejemplo, es un poco lo que me pasa a mí ahora, ujú, justamente decir, es que ya estoy haciendo algo así y creo que se puede profundizar más sí, aquí, vale, voy a sí, seguir, ¿no? Entonces nunca sabes cuál es el siguiente capítulo porque hay mucho de profundizar en la práctica sí, sí, del sí, trabajo. Entonces, seguir la intuición, creo que esto es importante, sí, ¿no? Como atrevernos a seguir esa intuición, no pensar de repente, hostia, ya me estoy metiendo en un fregado más, ¿para qué la lío? Esto yo me lo digo a veces, ¿eh? O ujú, sea, también o sea, es que es así, ¿no? ujú. Ya me estoy liando otra vez, la manta a la cabeza, ¿no? No es así el refrán, si me lo digo mal. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, Ahora. sí, sí, Venga. sí, sí, liaste la manta a la cabeza, sí, Vale. No, es como, venga, una vueltita de tuerca más cuando yo pensaba que todo estaba tranquilo. Pues venga, ¿no? sí. Y mira, es que has empezado el episodio un poco diciendo un refrán, ¿no? Ese de el que mucho abarca poco aprieta. Y Mm. creo que, mira, pues podemos cerrar también con otro que un refrán en inglés que es muy conocido, que es Jack of all trades, master of none, que es algo así como, Mm. pues eso, el que trabaja en muchas cosas es el maestro de ninguna. Pero una vez descubrí que en realidad, aunque esto es el dicho popular, la frase completa es más larga y dice, but oftentimes better than a master of one, que es en plan eso, pero a menudo mejor que el experto en una sola cosa. Y dices, pues, Pues muy buen final. Y también quiero acabar el episodio con un reconocimiento a todos los carpinteros y carpinteras de Otter, que sé que los hay porque he tenido la suerte de conocerlos, que vienen de Bellas Artes, que han sido arquitectos, que han sido sí, diseñadores industriales. Es que se me pone la piel de gallina. claro, Y se han decidido lanzar al mundo de la carpintería. Ole, ole, ¿sabes? O sí, sea, esto también es un perfil multipotencial. No sí, tenemos por qué hablar del entorno creativo diseño no, digital. O no, sea, no, mm, pues, y esas áreas, y luego fíjate, me he dado cuenta con el tiempo que son perfiles que funcionan muy bien sí, y que son capaces incluso de poderle mostrar mejor y más al cliente, si cabe, cómo van a ver las cosas. O sea, es muy interesante. Entonces, creo que el ser multipotenciales, ya sea porque
mezclamos varias áreas, en nuestro caso, ¿no? Más en el mundillo digital, ¿no? Y del desarrollo, o porque eres panadero y luego has estudiado cómo se hacen fermentos, me da igual lo que sea, eso es multipotencialidad. Hay que poner en valor esa multipotencialidad a todos los niveles, en todas las áreas de creación de trabajo, de oficios también. Sí, Porque al final todo eso suma, y cuando alguien encuentra cómo se puede potenciar esa suma y lo diferente que puede aportar al mundo, pues mira, ahí, sea que factures millones o no, pero si ya solamente por el hecho de disfrutarlo es que encuentras ese espacio como de genialidad, pues ole tú también y se pues sí, merece un aplauso, sí. ¿sabes? Aunque sea, o sea, disfrutar es importante y muchas veces cuando disfrutamos las cosas y estamos alineados, luego el dinero es una consecuencia de eso, ¿no? Con lo Ujú. cual, bueno, nuestra idea era como poner un poco en valor, bueno, un poco en valor, no, poner en valor esta manera de funcionar, Sí, ¿no? Ante todo, a veces, ¿no? Como mirilla en la que nos hacen mirar, ¿no? Con el tema del especialista. sí, Y espero que os sirva para que las personas que os encontréis, que esto forma parte de vosotros o vosotras, pues lo abracemos, ¿no? O sea, que lo abracéis, que ahí está y que lo potenciéis, que no hay que esconderse de esto, pues sí. ¿no? Pues muy bien, os esperamos la semana con más y mejor. Vamos a pensar qué problemilla aparece, ¿no? Durante los próximos días para compartirlos. Y nada, muchas gracias por escucharnos y esperamos que te haya servido estas reflexiones multipotenciales. Muchas gracias. Gracias, hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.